Mis hermanos, quiero invitarlos a que vayan a la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. En la carta de Efesios vamos a ver lo que nos dice esta epístola en el capítulo 2. Vamos a ver el versículo 11 y de este versículo vamos a empezar a ver lo que nos dice el Señor a través del Evangelio que nos une. El Evangelio que nos une. Estamos en Efesios capítulo 2. Del versículo 11 en adelante vamos a leer únicamente el versículo 11 por el momento. Dice la palabra de Dios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados de incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Padre, te doy las gracias, Señor, por esta tarde, por la bendición que nos das de poder abrir tu palabra, Señor, ahora como tu iglesia, mi Dios, y poder estar expuestos a tu voz. Mi Dios, te ruego que nos hables de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Mi Dios, estamos escuchando, tu pueblo está escuchando y deseoso, Señor, de escuchar tu voz. Te ruego, Padre eterno, que por favor tomes el tiempo y te hagas patente en nuestros corazones en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hablaremos un poco acerca del tiempo del aniversario. El aniversario. El día de hoy, hermanos, como les decía al principio, estamos celebrando nuestro aniversario. Han sido ya 44 años alcanzando a la comunidad de Las Vegas. De hecho, para que llenen sus hojitas ahí, pueden ver que el 11 de septiembre de 1977 fue el primer servicio que se dio aquí en este lugar, digamos en la Iglesia Bautista Libertad, Liberty Baptist Church. Sin duda, a través de esos años, hermanos, a la iglesia ha tenido sus altas y sus bajas. Muchas personas han sido salvas, muchas de ellas incluso unieron sus vidas en este lugar. Tal es el caso de Jonathan y su esposa Megan, que está allá atrás. Ellos unieron sus vidas aquí en este lugar. ¿Sabe? Otras tantas han visto a sus seres queridos darle la última despedida de este lugar. Ha sido un tiempo de grandes bendiciones. Ha sido muchos años glorificando a Dios, compartiendo la palabra de Dios a través de este púlpito, glorificando al único nombre que merece toda la honra y la gloria, nuestro Señor Jesús. En una ciudad como Las Vegas, la pregunta puede surgir: ¿por qué es que la obra del Señor continúa en una ciudad como la nuestra, la cual tiene una reputación alrededor del mundo como una ciudad de mucho pecado? ¿Cómo es que en esta ciudad la obra del Señor continúa? ¿Cuál es el pegamento, por así decirlo, que nos mantiene unidos? Mi deseo en esta tarde, hermanos, es ver este sólido fundamento y entenderlo de la palabra de Dios. Aquí en el Valle de Las Vegas podemos encontrar, hermanos, y ustedes saben mejor que su servidor, ya que ustedes probablemente tienen mucho más tiempo del que yo tengo aquí viviendo en esta ciudad, que en esta ciudad pueden encontrar diferentes tipos de iglesia. Hay iglesias para jóvenes, hay iglesias que le llaman hipsters, otras iglesias que no son tan hipsters. Hay también iglesias para blancos, para negros, para amarillos, para café, para todo tipo de colores. Hay iglesias de todo tipo en esta ciudad y la podemos encontrar. Encontrará iglesias que tienen diferentes intereses y pasiones, diferentes tipos de música y así sucesivamente. Pero es esto lo que hemos hablado hace unos momentos atrás, lo que nos une como iglesia. Le voy a contestar la respuesta: no es eso. No es eso. Si vamos a ser la iglesia a la cual el Señor desea que seamos, tenemos que buscar ser una iglesia que busca continuamente la unidad en Cristo. Amén. Se vale decir amén durante el servicio, ¿ok? Si vamos a ser la iglesia que el Señor desea que seamos, tenemos que tener en el centro de nuestra atención constantemente la persona del Señor Jesús. Tenemos que saber quién es Él, qué vino a hacer, qué fue lo que hizo finalmente. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, y lo es, debemos entonces mantenernos siempre buscando a la persona de Cristo. Debemos mantenernos firmes en la verdad de quién es Jesús. Debemos de mantenernos como una iglesia que está centrada en el mensaje del Evangelio. Cuando el Evangelio, hermanos, nos une, ¿sabe? No hay nada que nos pueda dividir. ¿Estamos de acuerdo en esto?
Cuando el evangelio nos une, entonces todos los que hagamos se convierte en tan solo una extensión del evangelio. Cuando el evangelio nos une, sabemos que tendremos dificultades y en muchas ocasiones hasta desacuerdos. Pero si el evangelio es el que nos une, entonces podremos llegar a ver estas dificultades y también desacuerdos a la luz del evangelio, y los ponemos a un lado y podremos movilizarnos hacia la persona mutua a la cual debemos adorar y amar, y esa es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que primeramente estar de acuerdo de quién es Jesús. Amén. ¿Sabe? Hay ocasiones que que usted puede preguntar, no sé, cómo ciertos tipos de grupos se mantienen juntos. ¿Qué es lo que lo tienen juntos? ¿Sabe? Yo en ocasiones he visto fotos de amigos de la secundaria que pienso que están casados. Obviamente están casados y han estado casados ya por un número de años. No les voy a decir porque les voy a decir entonces qué edad tengo. Y no importa porque tengo 40 y no les importa, no hay problema. Pero sabe, ve las fotos y dice, wow, ¿cómo es posible que se mantuvieron juntos tantos años? Esto tuvo que haber sido de Dios, porque no hay de otra explicación. ¿Sabe? En la palabra de Dios encontramos dos grupos de personas en la cual podemos llegar a la conclusión de que la única manera que se mantuvieron juntos fue por la obra de Dios. ¿Sabe? No había existido tanta gran división entre dos grupos de personas como lo han existido entre los judíos y los gentiles. Y estaremos usando este ejemplo para entender también la posición de la iglesia en referencia con el mundo. Así que pongan mucha atención mientras exploramos estos siguientes versículos. Todos los que entienden entonces las diferencias que existen o que existían y siguen existiendo hasta el día de hoy entre judíos y gentiles, podrán entender que es tan solo Dios el que lo ha hecho posible que se mantengan unidos. ¿Cómo sería que los gentiles y los judíos se mantuvieran unidos? ¿Cuál sería el pegamento, digamos, que los mantiene unidos? ¿Cuál fue eso? Vamos otra vez a la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Vamos a explorar del versículo 11 al 12 y continuaremos de ahí en adelante. Dice la palabra en el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Wow, hasta ahí está bien por lo pronto. No solo había una separación geográfica, no solamente había una separación política, cultural y étnica, lo que podemos ver en estas palabras. ¿Sabe? Todo eso se queda corto con estas palabras, sin Dios en el mundo. Deje que eso penetre un poco en nuestras mentes. Porque al referirse a gentiles, se refiere a lo que somos nosotros los gentiles. Estábamos sin Dios en el mundo. Sigamos leyendo el versículo 13 al 22. Pero ahora en Cristo Jesús. ¿Puedo escuchar un amén? Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Amén, amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Estas, hermanos, son las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas. Este es el Evangelio. Hay tres verdades que deseo que compartir en esta tarde. Quiero que las exploremos. Primeramente vamos a ver la separación. Luego también vamos a ver la unidad, que fue lo que trajo gloria a nuestro Señor Jesucristo, algo que lo exaltó. Y más adelante, en medio de todo esto, vamos a encontrar lo que lo hizo posible. ¿Qué fue lo que hizo posible esta unión? Es cuando comprendemos estas tres verdades que podemos ver aquello que nos une. Vamos a ver aquello que nos une. Y esto es de gran significado. ¿Sabe? Porque la palabra de Dios dice que no nos pone a un lado del otro, refiriéndonos a judíos y a gentiles. No nos pone a uno un lado y otro de otro, sino que nos hace uno. Primeramente debemos observar y entender bien la separación. Entendamos bien la separación. El primer punto, la separación. El versículo 11 lo hemos leído. Por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Vemos que estaban separados. Estaban separados tanto los gentiles como los judíos por la circuncisión. La circuncisión, para poder dar un contexto, es un rito que se había dado únicamente a los judíos. En este tiempo se le había dado a Abraham. Es únicamente un rito que se le había dado a ellos únicamente. En el 8º día, después de que el niño había nacido, tenía que haber sido circuncidado. Así que todo varón judío tenía que pasar por ese proceso. Esto era tan significativo para el judío, hermanos, y quiero que lo entiendan de esta manera, ya que en el libro de Éxodo encontramos que Dios viene en contra de Moisés, incluso para quitarle la vida, porque él había ignorado este mandato de parte de Dios por no haber circuncidado a sus 2 hijos. Dios viene y ataca a Moisés por no haber cumplido este mandato. Este mandamiento fue dado a Abraham. Quiero que vaya conmigo a Génesis, y si no puede llegar ahí, va a estar proyectado y lo estarán viendo en sus pantallas. En Génesis 17, del versículo 11 al 13, aquí donde vamos a ver el mandamiento que fue dado por Dios única y exclusivamente a Abraham. En el versículo 11 dice, del versículo 17 de Génesis: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Sabe? Esta circuncisión en la carne, el cual es una marca del pacto de la carne con Dios. Esta circuncisión que decía que esta tribu pertenecía a la tribu de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta fue algo que se le dio precisamente al pueblo de Israel. La circuncisión que decía ser parte de este grupo de personas que fueron sacados desde Egipto con la mano poderosa de Dios. Esta es la circuncisión que te identificaba como pueblo de Dios, como un grupo de personas que habían sido sacados de la nada. Esta era la circuncisión, hermanos, que se le había dado a todo judío. Había sido que les indicaba que habían sido escogidos por Dios. Esta era una representación externa de lo que ocurría internamente. ¿Les suena conocido? El día de hoy les hablaba a mis hermanos que tuve la bendición de poder ver a 2 hermanos ser bautizados. Es una representación externa de algo que ocurre internamente. En el momento de que la persona se encuentra en el bautisterio, está diciendo: yo estoy muriendo a mis obras para tratar de alcanzar la gloria de Dios. Ahora estoy sepultado y resucitado en una nueva criatura. Esa es una representación externa de lo que ocurre en nuestro corazón en el momento que recibimos a Cristo. Tanto los judíos como los gentiles eran 2 grupos de personas que estaban separadas. No estaban separadas por ser un grupo étnico diferente, o estaban separados porque tenían 2 maneras de pensar. Si no eran separados, fueron separados por Dios. Dios hacía una separación. Dios había hecho esta separación. Estos son 2 grupos distintivos. No que tuvieran una rivalidad, que uno le iba a las Chivas y el otro a la América. Por eso se peleaban. Nada que ver. Esta fue una división creada por Dios.
Dios había hecho esto. Esto no era tan solo un grupo de personas que tuvieron un desacuerdo y ya no se podían ver entre ellos, sino que Dios fue el que los separó completamente a los judíos y a los gentiles. Dios fue el que llamó a este grupo fuera de los demás. Dios es el que inició esta separación, así como lo inició con la iglesia. ¿Sabe? La iglesia es un grupo de personas que han sido llamados fuera. ¿Entendemos eso? Dios fue el que nos llamó fuera. ¿Fuera de dónde? Del sistema del mundo. Esto no fue entonces creado por el hombre. Esto no es algo que se le ocurrió a un ser humano. La iglesia no es un invento de hombre. Fue hecho por Dios. Amén. Si deseamos entender entonces esta separación, debemos de comenzar desde el punto de principio. Dios fue el que formó este grupo de personas. Él fue el que descendió y se reveló a sí mismo. Así como Cristo se reveló a cada uno de nosotros si somos salvos. La revelación de Dios a Israel fue intencional. No fue como que Dios anduvo buscando entre todos los pueblos y tribus del mundo entero y finalmente llegó a un pueblo que se llamaba los judíos, que eran los únicos que le hicieron caso. No fue así, mis hermanos. No fue así. Dios apartó a este grupo para un proyecto específico. Dios fue el que llamó por nombre a Abraham. Esto es tan interesante, mis hermanos, porque Abraham fue el primer judío. Él fue el primer judío, pero étnicamente él pertenecía a otra tribu. Ahí mismo en Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero ahora él había sido llamado por Dios, él había sido separado aún desde su propia gente, la misma gente que tenía su mismo ADN, si quiere, separarlo completamente. Quiero que te vayas de aquí, de tu parentela. El Señor hizo esa separación e inició una gran nación de los costados de Abraham. Dios hizo una gran nación de ella. Ahora Abraham estaba tan separado del resto de su gente, él estaba separado completamente de su familia. Dios lo había llamado a formar este grupo nuevo de personas. No estamos hablando entonces, una vez más, de un tono, de una separación por el color de piel o por el idioma. No estamos hablando ni siquiera de una área geográfica, hermanos. Había una nueva realidad espiritual que Dios mismo trae en la existencia de este hombre llamado Abraham. Esa misma separación, hermanos, que Dios ha hecho en la iglesia. El cristiano también tiene una nueva realidad espiritual. ¿Estamos de acuerdo en eso? Como hijos de Dios ahora tenemos una nueva realidad espiritual. Llamamos al Dios creador de los cielos y de la tierra Padre, Abba. Él es nuestro Padre. Él lo ha hecho posible. Él nos ha llamado fuera. No es como si los judíos y gentiles llegaran a un punto y decir: ¿sabes qué, señor gentil? Ya no quiero estar peleado contigo, me gustaría unir mi vida contigo. ¿Sabe? Aunque ellos quisieran, no podían. Así el cristiano no debería estar unido con el mundo, sino buscar estar separados completamente. Así que Dios había iniciado la separación, llegamos a ese acuerdo. Dios había iniciado esa separación. Entonces, si Dios había iniciado esa separación, solo Dios podía unirlos. Interesante. No había ninguna otra manera de cómo poder lograr esa unión, sino a través de lo que Dios iba a hacer. Así que no tan solo había una separación, sino que había una división completa, había una desunión. Vamos otra vez al texto y veamos el versículo 12. El versículo 12 de nuestro texto en Efesios. Vamos una vez más ahí y leamos lo que nos dice en el capítulo 2 de Efesios, versículo 12. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Escuche bien, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos separados. Si usted dice: pastor, yo no me acuerdo haber sido tan malo. Yo me acuerdo que yo le rezaba tal y tal, y por eso no estaba tan... ¿Sabe qué? Estaba separado de Dios. Estaba separado de Dios. ¿Podemos entender eso?
no teníamos a Dios en nuestra vida. De hecho, la letra A nos dice que estábamos separados de Cristo completamente. Aquí el problema no era que tan solo estábamos separados por la circuncisión, sino que estábamos separados de Cristo. Estábamos sin esperanza, no tan solo separados de Dios, sino también alejados completamente de la ciudadanía de Israel. En resumen, los gentiles, o sea nosotros, no tenían esperanza. No teníamos esperanza. No solo que estábamos entonces separados de esta gente, de los judíos, estábamos sin esperanza y sin Dios. No había nada que podíamos hacer para acercarnos a Dios. Estábamos separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos sin absolutamente nada. ¡Wow! ¿Así, pastor? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sabe? Esto va más allá entonces de una separación étnica, de piel, de idioma. Hermanos, esta es una realidad espiritual que todo ser humano tiene. Sin Cristo estamos separados completamente de Dios. Entonces, pastor, ¿qué es lo que puede ser esto tan significativo que nos une? ¿Qué puede llegar a ser una diferencia en este nivel en el cual nos encontramos, del cual usted está hablando? Bien, vamos a ver el punto número 2, la unidad, la unidad. ¿Y cómo se da esta unidad? El versículo 13 dice, escuchen bien, pero ahora en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Wow! ¿Qué palabras encontramos en esta unión? Pero ahora, ¿en quién? ¿Cómo? No lo escuché otra vez. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esta analogía se podría comprender inmediatamente en el momento de escuchar estas palabras, porque si recordamos en el Antiguo Testamento, una vez más, en el tiempo del tabernáculo, al igual que en el tiempo del templo, solo una vez al año se podría entrar y dar el sacrificio por el pueblo. El sumo sacerdote entraría entonces al lugar santísimo. Muchas veces hemos escuchado acerca de cómo es que lo tenía que hacer. Él tenía que amarrarse una piola en su cinto, en su cintura, para que si el sacrificio no era aceptado por Dios, pudiera salir de ese lugar, del lugar santísimo. Lo interesante es que si no era acepto a Dios, ¿qué era lo que pasaba con el sumo sacerdote? Caía en ese momento, muerto, desplomado completamente. Dios le quitaba la vida. Así que al siguiente año venían con el otro sumo sacerdote y le decía, hermano, te va a tocar a ti ser el sumo sacerdote en este año. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que si Dios no acepta tu sacrificio, pues te vamos a tener que sacar como sacamos al último. Ah, por cierto, si puedes, saca al último que se metió, ya que se nos soltó la cuerdita cuando lo estábamos queriendo jalar. Imagínense, hermanos, caía desplomado de la persona. Dice la palabra, pero ahora en Cristo. Ahora en Cristo, dice la palabra. Observe que no dice, pero ahora por medio de Cristo. Tampoco dice, pero ahora porque Cristo. No, ni tampoco dice, pero ahora como resultado de Cristo. Escuche bien, dice, pero ahora en Cristo. ¿Por qué es que nosotros que en otro tiempo estábamos tan separados, pastor? ¿Por qué es que en otro tiempo estábamos tan alejados? Nos ha hecho ahora cercanos. Porque ahora en Cristo podemos estar cerca. No solo que Cristo es nuestro sumo sacerdote, Él es el sacrificio perfecto. ¿Puedo escuchar un amén? Él es el sacrificio perfecto. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que nos lleva al lugar santísimo donde podemos entrar. ¿Y sabe qué? Entramos sin ninguna piola, porque no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. No solo que Cristo es nuestro sumo sacerdote, hermanos, como les decía, es también el sacrificio.
No podemos estar más cerca que esto. Note lo siguiente, no es que tiene un mejor lugar, no es que tiene una mejor posición ahora en Cristo, no es que ahora que está más cerca de la oración, no, está en Cristo. Podemos estar cerca de donde ocurre toda la acción, hermanos, en Cristo. Esto es en Cristo, mi hermano. Escuche bien, usted está posicionalmente en Cristo y todo lo que Él es, dice la palabra, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, la iglesia, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principio y potestad. ¡Wow! ¡Qué bendición tenemos en Cristo! Todo esto era tan solo, hermanos, la sombra de lo que había de venir. Y nosotros como gentiles, hermanos, ni siquiera podíamos acercarnos a esa sombra. En el Antiguo Testamento estábamos completamente alejados de Él. Estábamos sin esperanza y sin Dios. El versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La palabra paz, dice, aparece en 3 ocasiones del versículo 14 al 19. La letra A, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Cristo no tan solo trajo la paz, Él es la paz. Él no tan solo, hermanos, nos hizo la paz entre judíos y gentiles, sino que Él es la paz. Él es el principio de la paz. ¿Y cómo es que lo logró, hermanos? El versículo 15 dice así: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces aquí la pregunta es, para muchas personas que estudian la palabra de Dios, quizás se ha hecho la pregunta en alguna ocasión y dice: pastor, entonces los judíos que han recibido a Cristo están en una mejor posición que nosotros que somos gentiles y hemos recibido a Cristo. Quizás se ha hecho una pregunta así similar. Ok, está bien. La palabra de Dios nos dice que en Cristo somos uno. Póngalo de esta manera: si yo le dijera en el momento que yo me casé con mi esposa, yo estoy ahora más alto que ella, no. La palabra de Dios dice que somos una sola carne. Amén. Por lo tanto, estoy en la misma posición. Estoy en la misma posición. Por eso todos a los pies de la cruz estamos en el mismo nivel. No hay nadie que está en un nivel más elevado que otro. ¿Entendemos eso, mis hermanos? No, ¿qué quiere decir? Que, bueno, pastor, entonces hay personas que tienen mayor espiritualidad y por eso es que hablan en lenguas. No es así, mi hermano. Eso no existe. Estamos al mismo nivel al pie de la cruz. Amén. No, ya que en Cristo somos uno solo, hermanos. Somos uno solo en Cristo. Así que no hubo reemplazo. No hubo un reemplazo de Israel ahora la iglesia. No hubo nada de eso, mis hermanos. Hubo una unión, ahora somos uno. En Gálatas 3:28 y 29, Gálatas 3:28 y 29 dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué dice ahí? Uno, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dios tan solo tiene un grupo de personas, no dos, tienen solo un grupo de personas en Cristo. Tenemos que entender esto, mis hermanos, para poder entender la paz que gozamos en Él. En Cristo somos uno, no dos, no tres, somos uno, una sola iglesia. El versículo 16 de nuestro texto, volviendo otra vez a Efesios capítulo 2, versículo 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Cristo murió en la cruz para que todos pudiéramos ser salvos. Cristo no murió por una etnicidad, no murió por un grupo de personas, murió por todos para que pudiéramos ser salvos. Porque hay un solo Dios, dice la palabra, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Nadie ha sido ni será salvo afuera de la persona de Cristo.
Pero ¿qué me dice, pastor, de los sacrificios del Antiguo Testamento? Eso era la sombra de lo que habría por venir, de lo que estaba por venir. Esto era la sombra de lo que estaba por venir únicamente. Nadie es salvo sin la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Así que, ¿qué es lo que nos mantiene unidos? ¿La música? Quizás nuestro idioma, nuestro color de piel. Solo la sangre de Cristo nos mantiene unidos. Amén. Somos una sola iglesia, mis hermanos. Somos una sola iglesia. Todos hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo es que puede lograrse esto? ¿Cómo? El punto número 3 nos dice lo que lo hizo posible, lo único que lo puede lograr, como decíamos, es la sangre de Cristo. Y si a alguno de ustedes le queda duda, aproximadamente 2000 años atrás, el Señor, nuestro Dios, creador del universo, tomó forma humana, la forma de un bebé, para morar entre nosotros, caminar en esta tierra, ensuciarse sus pies santos, para llegar a un punto donde Él entregaría su vida en la cruz del Calvario, derramaría hasta la última gota de sangre, para que nosotros a través de ella pudiéramos ser salvos. Esta es la unión que tenemos en Cristo. Este es el mensaje del Evangelio. Dios no va a tomar enemigos y los convierte en amigos. Escuchen bien. Dios no toma enemigos y los convierte en amigos. Dios toma enemigos y los convierte en hermanos. Amén. Así que ya no somos 2, 3, somos uno en Cristo. ¿Sabe? Estábamos separados de Cristo, pero ahora tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. El versículo 18 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, estábamos alejados de la promesa. Observe esto: no hemos sido hechos ciudadanos judíos. Escuche bien, no hemos sido hechos ciudadanos judíos ahora que somos uno. Ni tampoco los judíos han hecho ciudadanos gentiles, sino que ha hecho un nuevo pueblo a través de la única puerta posible, a través de lo único que ha sido la única puerta, porque el Señor Jesús mismo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Tan solo hay una puerta. Siempre ha habido solo una puerta. Amén. El versículo 20 al 22 de nuestro texto dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí está un anuncio, mis hermanos. Aquí está el anuncio, el comercial. Esta edificación sigue creciendo, sigue siendo edificada. Nuestra iglesia, aún a pesar de 44 años, continúa siendo edificada. Las piedras vivas son cada uno de nosotros, o cada uno de ustedes. Me incluyo yo también, porque yo soy parte de la iglesia. Estamos siendo edificados en Cristo, edificados porque somos uno. Esto es lo que hace la iglesia, la iglesia. Hay tantas formas que podemos buscar de mantenernos unidos. Hay muchísimas maneras de buscar diferentes tipos de programas, diferentes tipos de maneras para mantenernos unidos, hermanos. Pero ¿saben qué? La única manera que nos mantendremos unidos será en Cristo. Sí, en efecto. En 2 años hemos visto irse algunas personas. Han venido nuevas personas, gloria a Dios. Estamos edificando los programas de la iglesia. De la manera mejor que lo puedo poner, es como si estuviéramos construyendo un avión en pleno vuelo. Quizás, no sé, un avión de carga, un 747, no sé, construyéndolo en pleno vuelo, sabiendo de que si nos ponemos a trabajar en una área, quizás el avión empieza a perder vuelo y nos tenemos que levantar otra vez. Como iglesia, hermanos, estamos edificando este ministerio y estamos dando gloria a Dios por ello. Por tanto, mis hermanos, recuerde esto: tenemos que mantener con esto en mente. Tenemos que estar arraigados y sobreedificados en Cristo si queremos hacer un impacto no solo aquí en la ciudad por los años por venir, sino en el mundo entero. Amén.
Gloria a Dios, yo doy, mis hermanos, cada día que me acuerdo de una jovencita de aquí en nuestro ministerio que tiene el deseo de salir al campo misionero, hermano. Gloria a Dios, eso no se da en cualquier ministerio, comprendamos eso. Eso es algo de que el Señor ha puesto en el corazón de alguien aquí en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, para servir en otra área del mundo. Gloria a Dios, hermano. Porque todos tenemos ese llamado de servir, pero no todos lo toman. No estoy hablando de salir a otro país, estoy hablando de servir aquí en su iglesia, pero no todos lo toman. Lo hermoso es que cuando crecemos como creyentes, comenzamos a entender que hay muchísimas otras personas que como nosotros, hermanos, están edificando el cuerpo de Cristo. Doy gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes. 44 años de ministerio. Recuerden cuando vean al pastor Thais, de agradecerle por la visión y el deseo que él tuvo de seguir la dirección de Dios para su vida. Un Señor, una fe, un bautismo. Recuerden, hermanos, somos uno en Cristo. Padre, gracias te damos, Dios, en esta tarde, Señor, por la bendición que nos ha dado de explorar este tema, Señor. Este ejemplo que nos has dejado en tu palabra acerca de los judíos y los gentiles. La separación que tú mismo iniciaste, Señor. Esta separación, Señor, que tú mismo iniciaste en nuestra vida en el momento en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque hemos sido llamados fuera de un sistema del mundo que está buscando destruir a todo ser humano. Un sistema que está apoderado en las garras de Satanás. En efecto, Señor, el enemigo quiere destruir todo lo que tenga imagen de Dios. Padre, pero tú nos has llamado fuera para que seamos un grupo diferente. Un grupo, Señor, que te glorifique en todo nuestro quehaceres. Que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. Que todo lo que hagamos tenga el deseo de glorificar tu glorioso nombre. Que sea una extensión del ministerio, que sea una extensión del evangelio. Padre, gracias te damos, Dios. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde, es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.